¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes todos muy buenas tardes. Ya después casi una semana que no nos veíamos. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Saludo muy cordial a toda la red, que ando con mucha gripa y tos, así es que me van a disculpar si de repente tengo alguna tos en el programa. Pues bien, temas muy tristes. Yo viví en París casi 5 años. Muy triste por lo que acaba de pasar en París con los 127, 130, 150 muertes, no sabemos todavía, hay muchos heridos, pero pues son las consecuencias de una política exterior, una política internacional, geopolítica muy mal llevada por la OTAN, concretamente por los Estados Unidos. Desde la caída de Irak, desde aquel dictador iraquí, Saddam Hussein, Mubarak en Egipto, el primer ministro de Libia, Gaddafi, en el caso de Túnez, en el caso de Marruecos, pues se ha hecho un desastre. Es como cuando aquí hablamos de que mataron al líder del narcotráfico y luego mientras las fichas se acomodan, pues aparecen 50 líderes hasta que nuevamente otro toma el poder. Dentro de la filosofía musulmana, que parece que los cristianos no la hemos entendido, el concepto de democracia es diferente para ellos. Yo decía la vez pasada que en el ambiente musulmán, o en la región, en la religión musulmana, el liderazgo se ejerce y muchas veces va en contra de la propia democracia. De ahí que vemos líderes como Assad, de los que fue su padre y luego posteriormente él, que tienen años ahí y que y que son aliados de los rusos, hay que decir, como los egipcios, Mubarak estuvo muy aliado de los rusos. Pues la idea de ellos, como Gaddafi, era destruirlos. ¿Para qué? Para que en este caso Estados Unidos pudiese tener intervención y Europa en todo lo que es el Magreb y la norte de África. Se generó toda una serie de conflictos, como en Afganistán, como les digo, en todas partes que han estado, han huido los norteamericanos, han perdido todos estos conflictos. Y esto es muy grave porque pues dejan al azar, dejan ahí las cosas, al ahí se va, como dicen aquí en México y en América Latina, deja que las cosas pasen, ahí se va. Mientras tanto generamos un consumo de armas, que es la industria que va a estar en auge, pero pues se provocan gran cantidad de gentes desplazadas, de ahí la cantidad de personas que van a Europa a buscar el asilo, a buscar trabajo, porque Siria pues está hecho pedazos. Pero del otro lado, también existe el conflicto que está entre Arabia Saudita y Irán, los sunitas y los chiitas. En este caso también tenemos que echarle la culpa a nosotros, a Bahrein, a los estados árabes que están en el Golfo Pérsico, porque tarde o temprano, y hay que decirlo, han estado subsidiando en cierta manera estos movimientos, que claro, la mayor parte de su dinero lo obtienen del petróleo extraído en las regiones de Irak y de Siria que han estado ocupando. Entonces, venden el petróleo a las compañías norteamericanas o europeas, lo venden en el mercado negro, y ahí que tienen fondos hasta de $2,000 millones. Pues es inacabable este movimiento. ¿Qué hicieron los rusos? Primero, los norteamericanos querían provocar la caída de Assad en Siria. Arman a los contras de Assad, pero en ese armamento también benefician a los radicales del ISIS, Estado en inglés se dice, o Estado árabe, o Estado árabe independiente. Entonces se genera una nueva república, un califato, que está ubicado, ¿dónde? Pues está ubicado en las fronteras con Turquía, parte de Siria, parte de Irak, y claro, los kurdos están luchando salvajemente para que no los invadan tampoco, al contrario, están queriendo ya su nueva república, a pesar de las protestas de Turquía. Pero el origen de todo esto es que Estados Unidos va y provoca, arma a los contras de Assad, como armó a los contras de Saddam Hussein, y ellos mismos intervinieron en la invasión a Irak, en Bush,
Y esto ha provocado todo un caos, una serie de ramas. Hay un artículo precisamente ahora en La Jornada sobre este problema, donde hay una serie de ramas que vienen de los movimientos islamistas. Entonces, este Estado Islamic State, pues ha provocado ciertamente protestas, es decir, todos estos bombazos que hablan, que se dieron en París, en Beirut, el bombazo del avión ruso, pues se dan en respuesta a la intervención rusa a favor de Assad, bombardeando en las posiciones de ISIS, pero también los franceses pues se vieron perjudicados por la intervención de su gobierno en este mismo conflicto de la OTAN, y ahora amenazan hasta los Estados Unidos. Entonces, esto es un cuento de nunca acabar. Tenemos que entender la filosofía así como de filosofía de Occidente, de Platón, Aristóteles, pues hay la filosofía de Oriente. Ellos aceptan los dictadores, aceptan los líderes y aceptan que puedan estar 20, 30 años en estos países del Magreb. Esto para nosotros los occidentales no es concebible. Aparte que su religión es muy cerrada, muy radical, y no permiten críticas hacia estas religiones. Vean el caso de Charlie Hebdo, allá en París, donde fue bombardeado, donde fue masacradas varios periodistas. De ahí que, jóvenes, aquí se tiene que entender muy bien la geopolítica. Ya hay unos acuerdos que se van a dar, sin duda, entre Estados Unidos y Rusia, que no la querían a Rusia, pero que Rusia empieza con los bombardeos sobre Siria, y que le cueste el bombazo de su avión, le cuesta a Rusia un bombazo con 250 muertos. En París fueron 127, lo del bombazo fueron 250. Entonces, ¿por qué? Porque Rusia empieza a defender las posiciones de Assad. Es decir, ir retirando desde Alepo hacia el norte a todo el movimiento islamita, o esos que querían hacer su Estado islámico, ISIS, y les ayuda, pero ahora con lo de París, pues se le van a unir necesariamente Francia y los Estados Unidos, Gran Bretaña, no sé qué otros países. Lo que sí es definitivo es que ya no van a estar mucho, el que se salva de esta situación es Assad, porque ahorita lo que les importa es destruir a ISIS y a todas sus ramificaciones, dejando un poco en paz al señor Assad, que está en Siria, que no lo quieren los norteamericanos, ni franceses, ni ingleses, y por lo pronto destruir al ISIS y todas sus ramificaciones en lo que ellos decían el califato, que está entre Arabia Saudita, Siria, el caso de Turquía y la región kurda. Irak también, perdón. Entonces, ahí va a seguir el conflicto, no hay duda. Y esto, pues, para desgracia de los petroleros, no provocó ningún impacto en el abastecimiento de petróleo a nivel mundial, porque hay una sobreoferta de petróleo, según Bloomberg. Hoy la mezcla mexicana ayer estuvo en $33. Un desastre para México, donde el petróleo representaba el 35% del presupuesto nacional. Hoy no va a representar más del 18%. Hay una baja del 7% en México. Y claro, a pesar de estas bajas que hemos tenido, el precio del petróleo sigue precisamente a la baja cuando debía ir al alza. ¿Por qué? Porque hay un glut, hay una sobreoferta de petróleo a nivel mundial. Y esto pues es muy grave para toda la industria petrolera y concretamente para países como Colombia, de la América Latina, Venezuela, México, mismo Brasil, que están exportando gran cantidad de petróleo al mundo. Y esto pues les afecta en sus presupuestos, les afecta en su dinero disponible a nivel interno y se generan procesos devaluatorios como el fenómeno mexicano, que ya la baja del petróleo y los aumentos del dólar han provocado la fuga de más de 20,000 millones de dólares de nuestra reserva, que era de 196, ahora ya quedan 175, 176 mil millones de dólares. Entonces, esto se complica y el mundo parece que no está entrando en crecimiento como se lo esperaban. Ya lo había dicho yo, el día 16-17
bueno, yo pensé que era para enero, hay que decirlo con honestidad. Enero, febrero del 16, pero el día 17 de diciembre se junta los gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos y muy probablemente aumenten la tasa de interés, pues un punto 25 mínimamente, porque el estar queriendo aumentar la tasa de interés más allá, pues va a provocar que los estados-nación, los que tienen deudas en dólares, nunca vayan a poder pagar. Debido a que hay gobiernos como el de España, Italia, Grecia, que deben más allá del 200% como Grecia, más del 100% de su Producto Interno Bruto, el propio Estados Unidos, Japón, el más del 200%, China, aunque Japón debe de dinero propio, China igualmente. Entonces, pero en el caso mexicano, cada día aumentamos la deuda del 150,000 millones de dólares, 200 puede llegar en un futuro muy corto, a deber dinero en dólares, y esto, al aumentar las tasas de interés, pues el servicio de la deuda aumenta. Pero también los bancos centrales, como el Banco de México, van a tratar de aumentar su tasa de interés. ¿Para qué? Para que no se fugue capital que está invertido en Bolsa de Valores de México, en Bolsa de Valores de Brasil, de Chile, del sudeste asiático, de India, China. Van a tratar inmediatamente de aumentar las tasas de interés para decirle a los inversionistas, no te vayas, quédate aquí. Y evitar perder más recursos de los bancos centrales o de las reservas que se tienen los bancos centrales. Entonces, que el 17 es muy probable que tengamos aumento de tasas de interés, sí. Para todos aquellos que deben, incluyendo México, que en términos proporcionales México puede llegar a tener deudas del 40-50% de su Producto Interno Bruto, que es bajo, pero hay estados de la República Mexicana que tienen contratados como Coahuila, Veracruz, Nuevo León, con la banca privada, y que automáticamente al subir las tasas de interés, la banca central, Banco de México, en concordancia con Wall Street o con con Washington, con la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues va a costarle más al Estado y a todos estos estados irresponsables y corruptos, pues estar pagando más tasas de interés a costa de los impuestos y a costa del beneficio de la gente que vive aquí en Coahuila, que es el origen de toda la deuda que contrató esta rata de Humberto Moreira, y que no nos han dicho cómo la gastó, que eso es lo más grave. Si no saben dónde está la deuda que adquirió, porque sabemos que está la deuda, pero dijeron, bueno, ¿y dónde está la obra? Él adquirió en el 2000, un año antes de su terminación, como el señor de Nuevo León, y no sabemos dónde quedó ese dinero. Entonces, como el de Veracruz, el señor Duarte actualmente, y el de Quintana Roo. Es la misma historia. Entonces, México está en buena posición en el gobierno federal porque debe el 40-50% de su Producto Interno Bruto, mientras que en Estados Unidos estamos hablando del 100%. Entonces, los aumentos de la tasa de interés va a querer provocar que los fund hedge o los fondos de retirados vayan de México a los Estados Unidos a aprovechar este aumento de las tasas de interés. ¿Qué van a hacer los bancos centrales de la América Latina y del mundo? Pues aumentar la tasa de interés para que no aumente para que no aumente la cantidad de dinero que va a salir del país emergente. Entonces, es una cuestión muy lógica esto. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con aumentos de la tasa de interés, aunque va a ser por lo pronto mínima? Pues que la actividad económica, al momento en que sube las tasas de interés, pues a ustedes van al mercado a pedir un carro, a comprar un automóvil, a comprar, digamos, una línea blanca, a comprar una casa, pues le va a salir a usted más caro. Y esto necesariamente afecta la demanda efectiva. El Estado va a tener que pagar más intereses por su deuda, va a haber menos obra pública, menos presupuesto hacia la gente, menos demanda, entonces provocan ciertamente una caída en los crecimientos económicos. De ahí que Larry Summers y Bradford Dillon de la Universidad de Berkeley y el otro de la Universidad de Harvard dicen que podemos tener un crecimiento pues secular, un crecimiento mínimo en todo el mundo debido a este aumento de las probables tasas de interés, a pesar de que el mundo vivió una masificación de dinero fácil
Estados Unidos emitieron 5, 6, 7 millones, trillones de dólares para dinamizar la demanda. Japón ya lleva 1.5, Gran Bretaña, y lo que vemos son crecimientos mínimos seculares que dice Larry Summers y DeLong. Estaba leyendo ahorita un artículo citado por Krugman en el Financiero, donde dice, bueno, pues finalmente vamos a tener crecimientos exiguos, muy pequeños, y que no van a resolverle el problema al mundo contemporáneo. Claro, hablan otros que ahí viene la Tercera Guerra Mundial. Yo no creo, honestamente, decía el señor Einstein, de que la Tercera Guerra Mundial, después hablaremos de un tema concreto, que es el agua, será provocado por el agua, la guerra entre los israelitas y los árabes, allá en Jerusalén y en todo lo que es las tierras santas, santas para todos, pues se deben básicamente al problema, pues, los altos del Golán, ahí nace el río Jordán. Es quién se queda con el agua, la escasa agua que hay en esa región. Entonces, en el caso, en el fenómeno internacional, pues estamos viendo, como les digo, crecimientos mínimos del 1, 1.5, Estados Unidos va a crecer al 2%. Hoy el Fondo Monetario Internacional anuncia que México pues crecerá al 2.2%, pero están hablando del mes de octubre, faltan octubre, porque lo dijeron a principios de octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre, y a lo mejor vamos a tener un crecimiento del 2%, como lo dijimos en este programa. Si crecemos al 2.4, 2.5 va a ser un milagro. Entonces, igualmente la economía mexicana, dicen es que no hay mercado internacional a quien exportarle. No tenemos mercado interno porque tenemos los peores salarios de la América Latina. No tenemos aumento de inversión, pero ¿para qué voy a invertir algo yo si no tengo mercado? Pues si no soy tonto ni pendejo. Es decir, eso es donde el señor Bernanke, en la discusión con Summers, y la discusión Bradford y Long, dicen ellos, es que se necesita generar una inversión masificada por parte del Estado, un banco del Estado, para que se dinamicen todas las inversiones, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Pero el problema está en que no están planteando el aumento salarial en estas dos áreas súper desarrolladas. Y mientras el salario en China, en Estados Unidos, y mientras en Europa no aumente, el ciclo económico no va a poder ser virtuoso porque el mercado interno no crece. Dicen, es que se está estancando la inversión, hay que redinamizarla. Con obras de infraestructura, pero poco les va a servir, porque como dicen por ahí, pueden llegar a una trampa de la liquidez internacional, donde hay mucho dinero. Esa es la trampa de la liquidez de Keynes. Hay muchísimo ahorro, exceso de ahorro a nivel mundial. Como decía Stiglitz, y lo pronuncian DeLong y Summers. Mucho ahorro, por el dinero fácil, concentración del ingreso, los ricos tienen mucho dinero, pero ese ahorro o ese dinero no se está utilizando. Vamos, lo meten abajo del colchón y hay que duerma mientras las condiciones son más favorables. Entonces, esto nos lleva a un problema de la trampa de la liquidez, y debido principalmente a que los procesos inflacionarios no superan el 2% a nivel mundial. Es decir, hablo de los países desarrollados. Venezuela tiene más y Brasil están arriba del 8-10% de su inflación, igualmente Argentina. Pero aquí lo que importa es que los países centrales pues tienen un exceso de ahorro provocado por la gran concentración del ingreso, provocado por el bajo salario, provocado por la gran cantidad de dinero fácil, y ese ahorro no se mueve, no se va a la inversión privada, pues que serviría para dinamizar la demanda efectiva, el multiplicador de la inversión o el multiplicador de la demanda. Entonces, al no haber eso, pues sí están planteando que probablemente se dé un problema de trampa de la liquidez. De ahí que Summers dice, es que estamos en un proceso de crecimiento secular mínimo a nivel mundial, y esto es muy peligroso. Entonces vayan ustedes al Financiero de México, ahí vean un artículo de Krugman, de ahí les da la orientación para meterse a las páginas de Summers y Bradford y Long, y mismo hay un artículo que escriben los dos, que también está citado por el señor Paul Krugman. Entonces, jóvenes, pues esta situación
de Japón, que anuncia Gran Bretaña que entra en deflación, que entra en depresión, o recesión, perdón, ya por segundo trimestre, significa que a pesar del quantitative easing, los japonesitos no están queriendo invertir internamente. Reciben el dinero del gobierno a tasa cero, lo meten a nivel mundial, en países emergentes donde les dé más. Japón no está creciendo, está decreciendo. La inflación en Japón está decreciendo, tasas negativas, igual que Europa y Estados Unidos, y la economía se ve estancada. Aparte que le agregamos que los japoneses se están cada día volviendo más viejos, que venden más pañales para viejos que para niños, y entonces el fenómeno de la demanda efectiva en Japón pues se ve reflejado en una baja de esta. Entonces, el fenómeno japonés, ya hay otro artículo en Project Syndicate, donde, pues, Corea, fíjense qué cosas de la vida, Corea también va muy parecido al ritmo que va Japón en un proceso deflacionario. Corea, que crecía al 6, 8, 9% en los años 80, en los años 90 hasta en el 2000, baja 3%, digo, del 6 y luego baja al 3, y ahorita Corea está South Korea turning Japanese. Entonces dice Lee Jong-hwa, escribe precisamente sobre Corea en Project Syndicate, en la página de Economics, pues diciendo que si sigue así Corea va en la misma vía que el Japón, es decir, a una vía deflacionaria, a una vía de cero crecimiento, a una vía de no dinamización de la demanda efectiva, probablemente a una vía de la devaluación de la moneda coreana, no me acuerdo cómo se llama, como sucedió ya con el yen japonés, pero que no les está reportando ningún crecimiento interno. Y esto es muy grave, porque el objetivo de cualquier país es que sus economías crezcan, que el bienestar se reparte en su población. A eso nosotros le llamamos desarrollo económico compartido, porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo económico compartido. Pero así está toda Europa también, así está toda Europa. Entonces, pues esto está de verse, esta discusión que está entre Dillon, Bernanke y Larry Summers, sobrino de Paul Samuelson. Larry Summers viene siendo sobrino de Paul Samuelson y está en la Universidad de Harvard. También muy buen economista. Paul Samuelson pues, fue premio Nobel de Economía por sus aportaciones a la economía neoliberal o neoclásica o marginalista en sus teorías sobre el comercio internacional, el modelo ricardiano, pero bueno, en general hay una coincidencia o hay una discusión ahorita en este momento. ¿Entrará la economía mundial a una recesión, a un crecimiento mínimo secularmente hablando? Ahí está. Para mí sí, mientras ellos no aumentan sus salarios a nivel interno, porque han aumentado algo las productividades, pero el salario no ha estado al mismo nivel, entonces el poder de compra de la población del primer mundo está siendo menguado por la alta concentración del ingreso, o está provocando altas concentraciones del ingreso, generando una contradicción entre el capital constante y el capital variable, que hablaba Carlos Marx. Entonces, por eso la disminución de la tasa de ganancia y por eso la no deseo de inversión por parte de toda lo que decía Marx, de toda la burguesía, la alta burguesía de los países del primer mundo. Entonces, ahí está la contradicción inherente al propio sistema. Como decía Hilferding, Rudolf Hilferding, en el Capital Financiero, que el mundo en el capitalismo se tiende a concentrar y a centralizar el capital, se llama capital financiero, capital monopolista, no, capital financiero de Hilferding, padre de la socialdemocracia alemana, donde él decía que a medida que va avanzando el capitalismo se están reconcentrando los capitales y al mismo tiempo está bajando la participación del salario mundial dentro del ingreso mundial. Por eso hay un exceso de ahorro. Por eso, señor Dillon, señor Sommer, señor
señor Bernanke, ahí está el problema que tiene actualmente el capitalismo. Por eso no crece. ¿Qué es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial? Pues que tenían el mismo problema, pero para su suerte hubo la Segunda Guerra Mundial. Se destruyen los aparatos productivos, baja la oferta, las mujeres pues van a trabajar, sube la demanda y se da un crecimiento exponencial en todas las en países del primer mundo de 1946 a 1968-70, hasta que llega nuevamente Reagan, la Thatcher, donde se da de reversa todos los elementos del Estado benefactor o las ventajas que se tuvo de 1946 a 1972-73. Ahí se destruye toda una escuela keynesiana de apoyo a la población en general, el estado del welfare, y entramos automáticamente a la destrucción de este estado por parte de la señora Reagan en Inglaterra y el señor Reagan en Estados Unidos y la señora Thatcher en Gran Bretaña. Entonces, hoy, en el 2008, se da la de al revés, es el péndulo, la destrucción de la economía monetaria, marginalista o neoliberal, y entran nuevos conceptos de economía keynesiana o neo-keynesiana a partir del 2008-2009. Es donde se da el quantitative easing, las bajas de las tasas de interés, pues tratar de rescatar a los países de la economía mundial o de los países más ricos de este mundo de la crisis a las cuales fueron sometidas la gran especulación y crisis financiera que se da en todo el sistema, principalmente allá en Wall Street. Y bueno, ¿cómo afecta todo esto a México? Bueno, sencillamente pues dejan en ridículo a Videgaray, el secretario de Hacienda, Peña Nieto, porque ahora el Fondo Monetario Internacional, ayer precisamente, pues dice, no va a crecer la economía mexicana. A eso lo acompaña una baja del petróleo de $33 por barril, que va a afectar terriblemente a Rusia y a Venezuela, más a Venezuela y a Colombia, por ejemplo, y que al mismo tiempo pues, le da menos posibilidades, menos ingresos al Estado mexicano de no disponer del recurso que le generaban, los dólares que le generaba la exportación petrolera. Entonces, y esto es el inicio de la complicación, porque a los nuevos planes de desarrollo que tiene México, su presupuesto, por parte del gobierno federal se calculó que la gasolina se le iban a cobrar 4 pesos de impuesto, pero si la gasolina está a 7 pesos en el plano internacional, pues van a tener que dar la gasolina internamente a 11 pesos. Y eso implica que el Estado mexicano va a tener menos recursos para su aplicación para el próximo presupuesto. Es decir, pueden llegar muchos municipios y gobiernos de los estados con el problema, por ejemplo, de las pensiones, que se agregaron en un 7-8% este año, dinero del gobierno para pagar pensiones, y no tener dinero, pues lo va a llevar al gobierno mexicano a solicitar más deuda, a debilitar la balanza comercial, que ya la tenemos súper debilitada, con menos 14,000 millones de dólares, ¿verdad? Y a debilitar la reserva federal que tiene México. Entonces, pues el señor Videgaray tiene 3 años y 3 años de ridículo diciendo que vamos a crecer al 4, que vamos a crecer al 3.8 y no crecemos. ¿Por qué? Porque México carece de un mercado interno capaz de sostener un crecimiento acorde a las propias necesidades que tiene el pueblo mexicano. Tiene un crecimiento del 5 o 6%. Imposible con estos salarios, imposible con este nivel de consumo interno o demanda interna. Entonces, pues ahí vamos a estar postrados en el estancamiento o crecimientos lentos, bajos, que no van a ser capaces de poder absorber los 700,000 o 600,000 jóvenes que están en el mercado de trabajo al año sin posibilidades de trabajar y que andan, obviamente, en la economía informal, que no genera impuestos, que no le otorgan al Estado impuestos, que tiene bajos salarios y que sus niveles de consumo están súper deprimidos. De aquí que hoy, según el Coneval, pues tenemos 60 millones de mexicanos muy pobres que reciben pues un salario mínimo, 70 pesos diarios, equivalen a 2,100 pesos al mes, que traducidos en dólares, jóvenes, estamos hablando de $1,200 al mes.
lo que en Estados Unidos, digo, de $120, perdón, al mes, lo que en Estados Unidos ganan los trabajadores, por ejemplo, de la industria automotriz, $20 por día, digo, por hora. Entonces ganan más los trabajadores de la industria automotriz en una hora, en un día, que lo que ganan los asalariados de Oaxaca, Chiapas, donde hay verdaderamente salarios de 600 pesos semanales. Entonces, así no puede crecer un país. Van a decir, por el lado de la supply side, no puede crecer. Tiene que ser del lado del demand side, del lado del consumo, que representa todo dentro de las variables macro de un país, el 60% del impacto al crecimiento. Es el consumo. Pues ahí la dejo yo. ¿Cómo está con esto de París? Regreso a París y me preocupan mucho todas estas cosas porque yo conozco a los franceses. Van a hacer unas masacres enormes. Recordemos que el gobierno francés es creador de la ley, la Legión extranjera, una de los legionarios de los ejércitos más sanguinarios que ha tenido la humanidad. Recordemos las guerras napoleónicas. Entonces, esta venganza que va a hacer Hollande sobre el Estado Islámico, el ISIS, va a ser terrible. Se van a llevar hombres, mujeres y niños. Y esto va a generar más encono por parte del movimiento árabe contra los franceses, norteamericanos y rusos y británicos, que son los que normalmente intervienen. Ya los canadienses, con Justin Trudeau, que acaba de ganar la presidencia, es decir, del primer ministro, pues no va a participar. No sabemos tampoco Australia, yo siento que también se va a ir retirando. Entonces, ¿cómo andan las bolsas hoy? Con todo esto, bueno, ya se está recuperando, porque una guerra es negocio. Dice que Francia intensifica los asaltos sobre el Estado Islámico internamente, porque están deteniendo muchísima gente, y afuera, and abroad. Entonces, está una persecución sobre los terroristas internamente, como al exterior. Dice que el mercado ruso, por ejemplo, los rusos ya están en alianza con Estados Unidos, está subiendo el mercado ruso y también, bueno, pues se le ve bien a Rusia, porque pues son los que iniciaron los bombardeos contra el Estado Islámico. Por lo pronto, todas las noticias internacionales, pues es el impacto del Niño sobre el Pacífico, el calentamiento, sobre el calentamiento global, y hoy nos está anunciando que el petróleo cae abajo de $40 a nivel mundial, quiere decir que la mezcla mexicana pues, va a andar en $33, y que obviamente toda esta situación de París ya, los países del primer mundo se están oponiendo, Estados Unidos y todos, a que haya más inmigrantes sirios a todos estos países. Bien, vamos a esperar los acontecimientos, sabemos que vienen las grandes masacres, estos muchachos terroristas nada van a ganar, los van a destruir, pero, y esta es mi opinión muy personal, siento que aquí ya debe de haber una plática muy seria con Arabia Saudita, que es la que finalmente financia a los movimientos sunitas de Yemen, a los movimientos sunitas de allá de Irak, a los movimientos sunitas de Siria, que están en contra de Assad. Entonces ya necesita Arabia Saudita tener una actitud más neutral y evitar todos estos conflictos, porque tarde o temprano también Arabia Saudita, como anda la locura internacional, puede ser bombardeada. De ahí sale la lana para los sunitas y el Estado Islámico, y ahí los norteamericanos lo saben los franceses, lo saben los rusos, y esto es muy peligroso para la Arabia Saudita.
ya necesita pararle, depender menos de sus sacerdotes musulmanes y tener una política independiente, sobre todo una política de tolerancia, una política pues más, menos dependiente de la iglesia musulmana, para poder pues no evitar que se le eche la culpa en un futuro a los países, concretamente a Arabia Saudita, a Bahrein, a Kuwait y a todos ellos. Por lo pronto las bolsas, hay optimismo, las guerras generan aumento de las bolsas porque hay venta de armamentos, jóvenes, acuérdense siempre de esos. El último capítulo de la teoría del impuesto de Keynes, precisamente Keynes habla del impacto de las guerras en las economías. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, pues van subiendo las bolsas, el Dow Jones 1.17, el Nasdaq 1.45, el Standard 1.26, Argentina, pues bajando el Merval, no, subiendo el 0.28, el Bovespa de Brasil subiendo el 0.40 y México subiendo la bolsa mexicana el 0.54. Pues en todo el año ha ganado la bolsa el 2.15. Canadá también subiendo, Chile subiendo, pues toda la América Latina subiendo sus bolsas. En el caso, por ejemplo, de Europa, las bolsas europeas, después de lo de Francia, subiendo mínimamente, pero están subiendo el 0.3, el FTSE de Inglaterra. El caso del CAC ayer subió, pero hoy bajó el 0.62. El caso de Alemania, que es la otra más importante, bajando el 0.10% mínimamente. Dinamarca subiendo el 0.30%. Finlandia el 0.25%, Rusia subiendo la bolsa, subiendo muy fuerte por estos acuerdos que se están dando entre Francia, Rusia y los Estados Unidos, y sube la bolsa de Rusia, el MISEX subió al 1.30 y el Russian RTS subió el 1.96. Es decir, se acomodan las cosas mejor para los rusos. Y Suiza finalmente subiendo la bolsa el 0.43. Ahora, ¿cómo están los mercados de los commodities? Yo quería ver cómo está el petróleo, ¿verdad? El petróleo, por ejemplo, el conjunto de las commodities, pues sube mínimamente o baja el punto 35, el Bloomberg Commodities, pero el petróleo, bueno, sube el 0.11%, había bajado horas antes a 40.78 el West Texas, y a 44.21 el crudo. El gas natural baja el 0.02, el oro sube el 0.15 mínimo, la plata baja el 0.47, el cobre baja el 1.45, hay una caída estrepitosa del cobre a tal punto que ahora vale $2 una libra de cobre. Mientras que el maíz subiendo de precio 0.07 mínimo, ¿verdad? El caso del algodón bajando el 0.41, subiendo el 0.43 y el ganado en pie en Chicago subiendo el 1.49 a 1.3253. Claro, estaba a 1.52, ahora está a 1.32. Ha bajado mucho la carne en pie para México. Bien, jóvenes, son las principales noticias. Disculpen mi enfermedad, pero bueno, así es esto. Nos vemos el próximo viernes, si Dios nos da vida y si no estamos enfermos, para comentarles todas las perspectivas económicas que a nosotros vemos a nivel mundial. Gracias, se despide su amigo Juan Pablo Rodríguez y hasta pronto.